Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo de la Presidencia de Estaca. Ellos se preocupan por ustedes y oran por su bienestar físico y espiritual. Mi mensaje de esta mañana es prepararse para entrar al templo, basado e inspirado en el discurso del presidente Russell M. Nelson. La preparación personal para recibir las bendiciones del templo. Hoy en día es más fácil que nunca llegar a los templos. En cada templo se halla la inscripción Santidad al Señor, la cual indica que tanto el templo como su objetivo son santos. Los que entran en el templo también deben de llevar el distintivo de la santidad. Podemos adquirir la santidad solo mediante el esfuerzo constante y firme. Al paso que se van edificando templos para nuestros miembros deben prepararse para el templo. El templo es la casa del Señor. La base de toda ordenanza y convenio del templo es el corazón del plan de salvación y la expiación de Jesucristo. Toda actividad, toda elección, todo lo que hacemos en la iglesia señalan hacia el Señor y su santa casa. Nuestras labores de proclamar el Evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos, conducen todas ellas al templo. Cada santo templo es un símbolo de nuestra calidad de miembros de la iglesia. Es una señal de nuestra fe en la vida después de la muerte y constituye un paso sagrado hacia la gloria eterna, tanto para nosotros como para nuestros familiares. Entrar en el templo es una bendición extraordinaria, pero primero debemos ser dignos. No debemos ir precipitadamente. No podemos prepararnos a toda prisa y correr el riesgo de quebrantar convenios que no estamos preparados para hacer. Eso sería peor que no hacerlos nunca. Eso me recordó una experiencia personal. Cuando era más joven y tenía un deseo grande por entrar al templo, por lo que me entrevisté con mi obispo y él me ayudó con mi recomendación. Sentía que estaba a un paso de lograrlo y solo me faltaba la firma de mi presidente de Estaca. Pero cuando tuve mi entrevista con el presidente de Estaca en aquella época, él me hizo ciertas preguntas que alegremente contesté y sentí que pronto me firmaría mi recomendación, pero no fue así. El presidente me comentó que al parecer los motivos por los cuales yo quería entrar al templo no eran los correctos y que con el simple hecho de tener un deseo grande no era adecuado, por lo que no me firmó mi recomendación y se quedó con ella. Recuerdo que salí triste, frustrado y enojado porque no había logrado mi objetivo. Creía estar preparado y tuvo que pasar un tiempo para que pudiera deshacerme de esos sentimientos que me impedían entender la decisión de mi presidente de Estaca. Llegué a pensar que me estaba negando las bendiciones del templo. Bueno, pasó más tiempo, en el cual seguía orando, leyendo mis escrituras y mis manuales de instituto, haciendo ayunos, asistiendo a mis clases y cursos de instituto, y esto me ayudó a que poco a poco pudiera entender y al final agradecer a aquel gran centinela que cuidaba los umbrales del templo, que era mi presidente de Estaca. Él sabía perfectamente, con la guía del Espíritu Santo, que no estaba preparado como yo creía o pensaba. Continuando con el discurso del presidente Nelson, la recomendación para el templo. La preparación también comprende el hacerse merecedor de recibir la recomendación para el templo. Nuestro Redentor requiere que sus templos sean protegidos de profanación. Nada impuro puede entrar en su santificada casa. No obstante, es bienvenido todo aquel que se prepare bien. Toda persona que solicite la recomendación será entrevistada por un juez en Israel, el obispo y el presidente de Estaca. Ellos poseen las llaves de la autoridad del sacerdocio y tienen la responsabilidad de hacernos saber si nuestra preparación es adecuada y si la fecha es la oportuna para entrar en el templo. En las entrevistas evaluarán varios asuntos fundamentales. Nos preguntarán si obedecemos la ley del diezmo, si guardamos la palabra de sabiduría, si sostenemos a las autoridades de la iglesia. Nos preguntarán si somos honrados, si somos moralmente limpios y si honramos el poder de la procreación.
¿Por qué son esos asuntos tan decisivos? Porque son elementos espirituales que sirven para determinar si en verdad vivimos como los hijos del convenio, siendo capaces de resistir la tentación. Esa entrevista sirve para discernir si estamos dispuestos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios o si todavía tenemos puesto nuestro corazón en las riquezas o las vanidades del mundo. Esos requisitos no son difíciles de comprender, por motivo de que el templo es la casa del Señor. Las normas para ser admitidos en ella las ha establecido Él. Uno entra allí como invitado del Señor. Tenemos la recomendación para el templo y es un privilegio que no tiene precio y es una señal tangible de la obediencia a Dios y a sus profetas. La preparación física para ir al templo. Uno se prepara físicamente para el templo al vestirse de forma adecuada. No es un lugar para ir con ropa informal o inmodesta. Debemos vestirnos como lo haríamos para sentirnos cómodos en la presencia de Dios. Dentro del templo, todos se visten con inmaculada ropa blanca, como recordatorio que Dios ha de tener un pueblo puro. La nacionalidad, el idioma o el cargo que se ocupa en la iglesia son menos importantes. Todos vestidos con ropas semejantes, sentados unos junto a otros, son considerados iguales ante los ojos de nuestro Hacedor. Novias y novios entran en el templo para casarse por el tiempo y por la eternidad. Allí las novias usan vestido blanco con manga larga y tela modesta y sin adornos excesivos. Los novios también se visten de blanco. El usar el garment del templo tiene un profundo significado simbólico, representa una dedicación constante, así como el Salvador ejemplificó la necesidad de perseverar hasta el fin. Usamos el garment fielmente como parte de la armadura de Dios. De ese modo evidenciamos nuestra fe en Él y en sus convenios eternos con nosotros. La preparación espiritual para ir al templo. Además de la preparación física, nos preparamos espiritualmente debido a que las ordenanzas, los convenios del templo son sagrados. Estamos sobre la solemne obligación de no hablar fuera del templo de lo que allí se realiza. Cada templo es una casa de instrucción. Allí se nos instruye en el camino del Maestro. Su método se diferencia del de los demás y es profundo en símbolos. Podremos aprender mucho si meditamos en la realidad que representa cada símbolo. Las enseñanzas del templo son hermosamente sencillas y sencillamente hermosas. Las comprenden los humildes y al mismo tiempo estimulan el intelecto de las mentes brillantes. La preparación espiritual se incrementa con el estudio y el profeta Nelson nos invita a los miembros que van a entrar al templo por primera vez y como recordatorio a quienes ya entramos, que leamos los breves párrafos de la guía para el estudio de las Escrituras bajo los temas unción, expiación, Jesucristo, convenio, caída de Adán y Eva, sacrificios y templo. Ese estudio proporcionará un fundamento firme. También pueden leer pasajes del Antiguo Testamento y los libros de Moisés y de Abraham de la perla de gran precio. Y si lo hacemos, nuestro entendimiento y comprensión aumentarán. Con cada ordenanza se hace un convenio y se recibe una promesa. La perspectiva eterna. Las ordenanzas del templo están relacionadas con el progreso personal y también con el progreso de nuestros antepasados que han muerto, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra. Ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco nosotros podemos ser perfeccionados sin nuestros muertos. El servicio que prestemos en beneficio de ellos nos brindará reiteradas oportunidades de adorar en el templo
y ese servicio merece que lo incorporemos a nuestros quehaceres. Debemos trabajar en nuestra historia familiar para cuando se reanude la visita al templo podamos realizar las ordenanzas salvadoras por nuestros antepasados, ya que al hacer por los demás lo que ellos no pueden hacer por sí mismos, seremos grandemente bendecidos. El presidente Boyka Packer puso de relieve que las ordenanzas y los convenios constituyen nuestra credencial para ser admitidos en la presencia de Dios. Y esto me recordó que hace un tiempo una hermana de la estaca se encontraba muy delicada de salud, y en ese tiempo se le venció su recomendación y no podía asistir a una entrevista para renovarla. Pero cuanto antes ella hizo un sacrificio a pesar de su enfermedad y dolor y logró entrevistarse una tarde con el presidente de estaca para renovar su recomendación. Salió contenta y muy feliz, y ese mismo día en la noche ella falleció, pero tenía lista su recomendación para entrar y reunirse con nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener nuestra recomendación vigente a pesar de que no podamos asistir en estos momentos al templo, ya que es un compromiso y un recordatorio constante que estamos viviendo y guardando nuestros convenios y que estamos listos para entrar en su templo o en su reino cuando Él así lo decida. Las bendiciones del templo adquieren mayor significado cuando la muerte arrebata a un ser querido. Saber que el dolor de la separación es solo temporal infunde esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La muerte no puede separar a los familiares sellados en el templo. Ellos comprenden que la muerte es una parte necesaria del gran plan de felicidad de Dios. Esa perspectiva nos hace permanecer fieles a los convenios que hacemos. Las ordenanzas, los convenios, la investidura y los sellamientos permiten a las personas reconciliarse con el Señor y a las familias ser selladas más allá del velo de la muerte. La obediencia a los convenios del templo nos promete bendiciones y nos hace merecedores de la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios al hombre. La vida eterna es más que la inmortalidad. La vida eterna es la exaltación en el cielo más alto, la clase de vida que vive Dios. Testifico que un convenio que se hace con Dios no es una restricción, sino una protección. Los convenios no nos limitan, nos elevan más allá de los límites de nuestro propio poder y perspectiva. Para ello, debemos prepararnos toda la vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.